Hola, en este video te voy a mostrar cómo programar un microcontrolador PIC con el programador de microcontroladores PICit2 Clone. Es clon porque es una copia del original de microchip que se llama PICit2. El PICit2 original no tiene el zócalo integrado a la interfaz principal y de comunicaciones USB. Por eso yo sugiero conseguir de estos programadores que son los mejores y los más baratos. Yo hace más de 10 años que trabajo con este mismo modelo de programador PICit2 Clone y estoy totalmente satisfecho. No he necesitado nada más sofisticado. Ya con esto estoy sobrado de cosas para hacer. Bien, seguramente tenés en tus manos uno de estos programadores y bueno, lo primero que observamos es que conectamos al mismo por USB a la computadora y tenemos este zócalo. Este zócalo es un SIF, es un zócalo que nos permite grabar variedad de microcontroladores de cantidad de patitas. Y esto es algo que configuramos con estos tres postecitos. Este video tiene que ver con un refuerzo o un complemento a las instrucciones que doy personales a mis clientes o interesados cuando adquieren uno de mis proyectos, de mis diseños, de mis desarrollos o de mis programas. Yo voy a tener en cuenta, voy a enfocarme en un cliente puntualmente que me compra uno de mis proyectos y yo le envío la información para que, por ejemplo, fabrique una plaqueta electrónica. Le mando el archivo PCB y el cliente fabrica la plaqueta. Y está en la instancia en la que necesita grabar el microcontrolador para poder insertar en la plaqueta y que todo el sistema funcione. Entonces yo a este cliente, a este interesado, le recomiendo conseguir uno de estos programadores PICit2 Clone. Vamos a trabajar con, en este caso, con un micro de 18 patitas, pero bien, tenemos de diferentes cantidades de patas, de 28, 40, 8 patitas. Y yo considero que la persona que va a hacer este proceso tiene el mismo programador o uno parecido, porque son todos iguales este tipo de programadores. O sea, no son todos iguales, me refiero a que los que tienen este diseño que visualmente se parece a este, son todos, todos tienen las mismas funciones. En este caso, bueno, acá vemos los tres postecitos. Estos tres postecitos tienen que ver con decirle al programador con qué microcontrolador vamos a trabajar, de cuántas patitas. Porque como bien decía, este zócalo SIF permite trabajar con microcontroladores de entre 8 y 40 patas. Entonces, acá, según el jumper, el puentecito en donde esté ubicado, le vamos a estar indicando si vamos a trabajar con un microcontrolador de entre 8 y 18 patas o de entre 28 y 40 patas. En este caso vamos a trabajar con un micro de entre 8 y 18 patitas. ¿Por qué? Porque este microcontrolador PIC16F28A tiene 18 patitas. Si vamos a trabajar con un micro de más de 18 patitas, el micro debe colocarse de este modo. Bien, la patita número 1, que se indica siempre con esas muescas o puntos, tiene que quedar hacia arriba y toda esta parte va hacia abajo. Si trabajamos con microcontroladores de 18 patitas a 8 patitas, que es como lo tengo configurado ahora, debemos hacer una marca en la mitad del zócalo SIF y el micro debe ir ubicado a partir de ahí. Bien, eso es muy importante. Cuando tenés este programador, yo te recomiendo hacer una marca, como tengo acá, yo le hice una marca en la mitad exacta, o sea, a las 10 clavijitas le hacemos una marca y a partir de ahí es donde se colocan los microcontroladores que van a trabajar entre 8 y 18 patitas. Entonces, en este caso, lo colocamos así, la patita número 1 hacia arriba, considerando esta vista del zócalo, ¿no es cierto? Si no, así sería hacia abajo. Bien, lo ponemos así y nos sobran clavijitas. Si vamos a poner uno de 8 patitas, también. Si todo lo que es entre 8 y 18 patas, lo tenemos que colocar de la marca hacia abajo. Bien, vamos a trabajar y vamos a grabar el microcontrolador PIC16F28A. Entonces lo coloco, esto no está conectado, acá vemos 3 LED, estos dos LED van a encenderse cuando la computadora se comunica con el programador y el LED verde es de power, que nos va a indicar que está siendo alimentado con 5 voltios. Ahí está, ahí lo conecto.
Y vamos a ver qué es lo que pasa en el programa, que en este momento voy a abrir el Piquit 2 versión 2.61. Ahí vemos que se encendieron los LED, eso significa que comunicó. E inmediatamente vemos que acá device está PIC 16F628A está seleccionado. Si a veces, está identificado. Si a veces no lo lee, no lo reconoce al programa microcontrolador, es muy probable que no estén haciendo un buen contacto los postecitos como corresponde. Acá, que ya me ha pasado, porque estos programadores yo los vengo utilizando hace más de 10 años y tengo alguno viejito por ahí que tenía ese problema. Algunos tienen una llavecita inversora. A mí siempre me tocaron los que son con jumpercito. Entonces el jumper estaba un poquito abierto, no hacía contacto. Por lo tanto, me volví loco buscando cuál era el problema y no me reconocía los micros hasta que descubrí que era ese el problema. Entonces, bueno, tengamos eso en cuenta. Si trabajamos con más de 18 patitas, el jumper lo tenemos que poner en los otros dos postecitos y los micro más grandes se colocan a partir de acá. Bien. Entonces, vamos a trabajar en este caso con este microcontrolador y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, acá tenemos el programa abierto, vemos que acá está nublado y acá arriba también porque es la marca de este programador. Y lo mismo que acá, que lo tapé con negro porque a la fábrica no le interesa que yo le haga publicidad, entonces está todo tapado. Pero bueno, estos son programadores comunes. Es más, hay tutoriales en donde te explican cómo hacerte un programador Piquit 2 clon. Hay un montón de tutoriales. En este caso yo lo compro y ya está. Bien, entonces te voy a mostrar cuál es la configuración habitual, la que yo utilizo. File, acá vemos los últimos programitas con los que estuve trabajando. Acá yo te recomiendo que esto lo dejes en estándar. Al dejarlo seleccionado en estándar, vas a hacer que el programador detecte los micro. Por ejemplo, yo saco este y pongo uno de 8 patitas. Este es el 12F629. Fíjate que no cerré el programa, no desconecté, simplemente cambié de micro. Y ahora vengo acá al programador, vengo a Tools, chequear comunicación. Y se ve que no lo leyó bien. Lo conecto de nuevo. Vamos a Tools, chequear comunicación. Y ahí vemos que comunicó. Y vemos que dice PIC 12F629. Entonces, de esa forma podemos cambiar los PIC y verificar con chequear comunicación que el programador está comunicando e inmediatamente se comunica y tenemos un PIC colocado, lo va a levantar y lo va a mostrar acá donde dice Device PIC 12F629. Entonces reconoce automáticamente el PIC, el modelo de PIC, porque yo lo tengo, ves, por ejemplo ahora yo pongo el 16F de nuevo. Perfecto. Voy a chequear comunicación. Ahí lo identificó, ahí lo detectó, perfecto. Y siempre que se comunique y tenga un PIC colocado, va a identificar el micro que esté colocado. Siempre y cuando este esté configurado acá en estándar. También en algún momento, hace muchos años, me volvía loco en el sentido de que no encontraba cómo hacer que se identifique automáticamente y era por eso, era porque lo tenía seteado de otro modo. Si ves acá podemos trabajar con diferente variedad de PIC, incluso con memorias EPROM. No nos importa nada de eso ahora. Te recomiendo que esto entonces lo tengas en Mid-Range Standard. Luego acá vemos esto del menú Programmer. Yo lo tengo así. En Tools lo tengo así. En View lo tengo así. Y bueno, estamos trabajando con esta versión. Siempre que vamos a programar un micro, yo te recomiendo acá en Tools proteger el código y los datos para que nadie nos pueda leer el programa. Bien, el programa es lo más importante, entonces si esto no lo protegemos, al grabar, cuando entreguemos un microcontrolador, el cliente va a poder hacer este ejercicio de levantar el programa. ¿Y cómo se hace todo eso? Bueno, ahora vamos a ver. Yo ahora lo que voy a hacer es cargar en el programador el archivo exa que va a ser necesario para programar el microcontrolador. Eso significa que el programa exa, el archivo exa, no es el que se mete en el micro, sino que el archivo exa
se mete en el programador para que el programador setee o configure el micro en base a esas instrucciones. Entonces voy a abrir, por ejemplo, este programa que es el último con el que estuve trabajando. ¿Qué pasa si no tengo el micro puesto? Quiero abrir el programa y error de dispositivo, ¿no? Porque no tenemos el micro colocado. Entonces vamos a colocar el micro. Acá voy a, por ejemplo, chequear comunicaciones. Bien, o bien vuelvo a intentar abrir el EXA. Ahí lo abrió, detectó el micro y ya hizo una carga previa acá que estamos viendo del hexadecimal. Que no nos interesa ahora entender nada de esto. Simplemente vemos cómo está todo configurado. Acá no hay ningún check puesto. El voltaje dice 5 voltios. Acá en Enable está el check puesto. Acá abajo en EEPROM Data también. Y bueno, de esta forma básica cargamos el EXA. Bien. Vamos de nuevo. Vamos a ser prácticos. Tenemos el programador acá tirado. Quiero programar el micro. ¿Qué hago? Bueno, por un lado abro el Piquit. Esté o no conectado el programador, abro el Piquit. Bueno, por otro lado conecto el programador. Pongo el micro, lo puedo poner antes o después de conectarlo, es indistinto. Yo en este caso lo voy a poner ahora. Bien, vengo al programa en la compu, veo que no identificó ningún microcontrolador, vengo a Tools, chequear comunicaciones. Ahí lo levanto, ahí levantó la información del micro que está colocado, porque esto está acá en estándar, bien. Y lo que voy a hacer es cargar el EXA. Ahora que el micro está identificado, vengo acá y cargo el hexadecimal. Cuando cargo el hexadecimal y quiero programar el micro, tengo que venir a Tools y Check y Check. Dejar esto chequeado así para que cuando el micro sea grabado, sea protegido. Y ahí procedo a grabar. Le doy a Write y ahí lo programa. De esa forma el micro está programado. Mientras tanto vemos cómo se encienden los LED, eso significa que está comunicando. Ahí el micro quedó programado. Ahora, ¿qué pasa si quiero leer lo que programé desde el micro? O sea, quiero levantar el programa. Voy acá a Read y voy a ver todos ceros. ¿Por qué? Porque cuando grabé esto estaba chequeado. ¿Bien? Entonces yo lo leo y no veo nada. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no lo programo con esto chequeado? Vamos a ver qué es lo que pasa. Primero lo que voy a hacer es, por ejemplo, borrarlo. Lo voy a borrar. Esto lo voy a quitar. Cuando uno pone borrar, y es bueno recalcar de que los microcontroladores se pueden borrar y programar infinidad de veces, ¿sí? No es que, bueno, hay algunos modelos que no, pero en este caso, y en este último tiempo, todos los microcontroladores se pueden grabar y regrabar las veces que sean necesarias. En este caso, entonces, voy a agarrar y le borro el programa con Erase. Le borro el programa. Puedo verificar si está todo bien en el micro. Perfecto. Puedo chequear que esté en blanco. Hay muchas pruebas que son redundantes y que no tiene sentido que explique detalles. Y bien, voy a grabar sin que esté esto chequeado. Vamos a agarrar el mismo programa y grabo. Una vez que grabé, el microcontrolador lo saco. Ya está listo para insertar en la plaqueta. Y, por ejemplo, no lo protegí y se lo di al cliente. El cliente agarró, lo puso en la plaqueta o se fue en un equipo y viene algún vivo, como yo, y quiere ver a ver si puede copiarse del programa, si puede levantar el programa. Entonces, ¿qué hace? Lo pone en un programador como este, o cualquier otro, ¿no? Para programar, para trabajar con PIC. Y viene para acá, bueno, chequeo comunicaciones. Y detectó que hay un PIC 16F628A y lo voy a leer y pone acá, aprieta Read. ¿Y qué hace el tipo? Verifica que está desprotegido, entonces puede leer el programa.
luego viene acá, export, y se guarda el programa con el que luego puede clonar el microcontrolador con el mismo programa. Puede reproducir nuestro programa en otros microcontroladores. Por eso es tan importante cuando grabemos, y ahora lo borro, y acá en Tools, siempre que grabes un microcontrolador, yo te recomiendo venir acá y protegerlo. Luego sí lo grabas. Entonces, cuando lo grabas con la protección, se lo das al cliente, cae en manos de alguien que es vivo, lo pone en su programador, le da a leer y va a ver que está todo en blanco. ¿Por qué? Porque fue grabado y fue protegido en el proceso de cuando fue grabado, entonces el programa no puede ser levantado. En resumen, ¿cómo haces para grabar el programa que te envié? Haces así. Tenés que tener el Pikit 2 instalado, tenés que tener el Pikit 2 en la mano, lo enchufás, le pones el micro en blanco o un micro usado, el que quieras. Vamos a abrir el Pikit 2 en la compu, que ya lo tenés instalado, ahí comunica, vemos que comunica, ahí identificó el PIC. Vamos a borrarlo al PIC. Podemos verificar cómo está. Está bien, vemos que está en blanco. Esto lo estoy haciendo de más, ¿no? Pero bueno, vemos que estamos trabajando con un micro sano, no tira ningún error ni nada. Nos aseguramos de que esté todo bien y le cargamos el programa. El programa que yo te mandé o que programaste. Lo cargamos y venimos a Tools, protegemos datos y código y le damos a grabar, escribir. Ahí vemos cómo está comunicando y programando hasta que acá el programa La Compu nos dice que está el proceso terminado. Listo, el PIC ya está programado. Ya se puede colocar en el sistema y tiene que funcionar. Entonces, de esa forma es como vemos el comportamiento saludable en nuestro programador. Si, por ejemplo, tenemos algún problema con la alimentación, con el seteo de la cantidad de patitas, el micro simplemente no va a ser reconocido. Entonces vamos a querer, por ejemplo, leerlo. Ni siquiera va a detectar que hay un micro. Entonces ya eso me ha pasado con otros programadores. Vamos a leer de nuevo. Ahí sí lo leyó. Otros problemas que podemos tener tienen que ver con colocar mal el micro. Yo siempre te recomiendo hacer esa marca y ponerlo, asegurarte de que lo estás colocando bien. Si es de entre 8 y 18 patas, de la mitad para abajo. Si es de más patas, de 28 o 40, tiene que ir acá. Eso, si vos lo colocas mal, es probable que se te puede quemar el micro o bien le quemás algún puerto, alguna patita de entrada o salida. Así que bueno, lo ideal es eso. Y si está en proceso de grabación y lo sacás antes de tiempo, también puede ser que se dañe. Entonces yo te recomiendo siempre hacer ese proceso, ¿bien? Lo enchufás. Perdón, ahí está. Abrís el Pikit. Si querés podés checar comunicaciones. Ahí ves que comunica, está todo bien. Levantás el archivo. Ahí lo pudo importar. Venís a Tools, te asegurás de que esto esté chequeado y le das en programar. Ahí vemos cómo está programando. Listo. Una vez que hizo eso, ya está el micro programado. Bien. El archivo exa tiene que ser exa, si no, no lo va a identificar como útil para este proceso. Bien, de esa forma podés programar los micros, en este caso un 16F C28A.